Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve bien y se me escucha bien. ¿Pau, escucha? Ay, perdón, estaba muteada, estaba hablando. Sí, se escucha Bien, y se ve. bien. Perdón. Porque no puedo ver el chat cuando comparto. Bueno, empezamos. Bueno, ayer, ¿qué vimos? Ayer, ¿qué dominio? El dominio arqueas, ¿sí? Y el dominio bacterias. Hoy lo separa, entonces tenemos fungi o hongos por un lado y animales por otro. Tienen un antecesor común, los hongos, los animales, y se cree que apareció ese antecesor hace 1500 millones de años. Los hongos, ¿sí? Se reconocen, podrían dividir en 3 grupos. Tenemos hongos filamentosos o mohos, por ejemplo el moho del pan, lo que nosotros vemos sobre el pan. Setas u hongos comestibles, los hongos que se comen, por ejemplo un champiñón. Y levaduras u hongos unicelulares. Fíjense que los que son hongos filamentosos, o mohos y setas u hongos comestibles, son organismos pluricelulares. Las levaduras son los únicos hongos que son unicelulares. Significa que están compuestos por una sola célula. En cambio, un moho, un pan, un champiñón son organismos pluricelulares. ¿Sí? Recuerden eso entonces, que las levaduras están formadas, ahí en la imagen pueden ver, están formadas por una célula. Bien, características generales de los hongos es que la mayoría son microscópicos, ¿sí? Los podemos encontrar en el suelo, en el agua salada, dulce. Por sí son los descomponedores de materia orgánica. Algunos hongos conviven o están en simbiosis dentro de lo que son las plantas o en los animales, ¿sí? Algunos son parásitos de plantas,
otros son patógenos, que es lo que hablábamos ayer de la patogenicidad. Otros hongos son simbiontes en planta o son beneficiosos en procesos, y hay algunos microorganismos que son beneficiosos en lo que son los procesos fermentativos, y esto está en relación específicamente a lo que es la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la que se utiliza para realizar la fermentación en el pan, en el vino, ¿sí? Y también se utiliza para la síntesis de antibióticos de algunos hongos. Crecen en diversos pHs, a diversas temperaturas, con diversa actividad de agua. Los hongos son quimiorganotróficos, tienen pocos requerimientos nutricionales, en la mayoría son aerobios, y la mayoría, como dijimos recién, son multicelulares, excepto la levadura, como Saccharomyces, como los Cryptococcus, que ya vamos a ver esas levaduras, son unicelulares. ¿Cómo está formada la pared de los hongos? Principalmente de quitina, ¿sí? Está formada de entre un 80 y un 90% de polisacáridos, donde incluye la quitina, puede contener glucano, mannano, galactomano, quitosano, junto con proteínas, lípidos, polifosfatos e iones inorgánicos. Que todos esos componentes van a hacer que se cemente, que sea una pared rígida, la pared de los hongos, ¿sí? Entonces recuerden que principalmente la pared de los hongos tiene quitina. Quitina es un polímero de N-acetilglucosamina. Acá tiene la imagen de la quitina, que es el componente que brinda rigidez a la pared, predomina en lo que son los hongos filamentosos. En las levaduras podemos encontrar quitina, pero mayoritariamente alrededor de unas cicatrices que tienen las levaduras en cuanto a su reproducción, porque ellas se reproducen por gemación, que ya lo vamos a ver más adelante, y cuando se reproducen esas cicatrices que quedan en la reproducción, están compuestas de quitina. Crecimiento radial, si nosotros colocamos una pequeña muestra de hongo sobre una placa de Petri, que tiene un medio de cultivo específico para hacer crecer un hongo, ese hongo va a comenzar a crecer en forma radial, ¿sí? Forma círculos. Eso es lo que nosotros observamos en el laboratorio. Y en lo que es a nivel ecológico, en el ambiente, hay hongos que también crecen, como es la segunda foto, que crecen en forma diametral. Los hongos son por excelencia productores de enzimas extracelulares. ¿Qué significa enzimas extracelulares? Que son producen enzimas y las liberan al medio donde están. Esas enzimas lo que hacen es digerir compuestos orgánicos complejos y los transforman en compuestos más simples, que son los monómeros. Esos compuestos más simples, que son los monómeros, son reabsorbidos por los hongos como fuentes de carbono y energía. Estos se llaman heterótrofos absorbotróficos, es decir, que son hongos que producen enzimas extracelulares. A partir de estas enzimas, ellos pueden reabsorber las fuentes de carbono específicas para poder crecer. Bien. A modo de recordatorio, recuerden que hay hifas que pueden ser septadas, y hay hongos que tienen hifas cenocíticas. Las septadas son las que tenían el tabique, las cenocíticas son las que no tienen tabiques, ¿sí? Y entonces, si no tienen tabique, los núcleos como que se acumulan, se juntan, ¿sí? Y contienen muchos núcleos. En su mayoría, los hongos tienen hifas septadas. Hay ciertos hongos que tienen hifas cenocíticas, y en cada hifa, a partir del extremo de cada hifa, el hongo puede crecer. O sea, el hongo crece a partir de la punta de la hifa. Se va desplazando, va invadiendo territorios a partir de la punta de las hifas.
Esto también a modo recordatorio, que la hifa, el conjunto de hifa es el micelio, y que los conidios son las esporas asexuales. Acá pueden ver diferentes placas de Petri con diferentes hongos filamentosos. Fíjense como que la mayoría crece en forma diametral y tienen diferentes colores y el aspecto es pulverulento, ¿sí? Esos conidios sirven para lo que es la dispersión. Sería como las semillas en las plantas. Los hongos pueden estar en simbiosis, ¿sí? Puede estar un hongo en simbiosis con la Profe, semilla. disculpe. Sí. No está grabando por las dudas, le aviso. La clase. Ay, perdón, ahora inicio la grabación, disculpen. Bien, gracias por avisar. Sí, la verdad no me doy lo pensé en un momento y después arrancamos y me olvidé, perdón, disculpen. Ahora sí está grabando. Bien, entonces los hongos están en simbiosis, pueden estar en simbiosis con cianobacterias o con algas verdes, que eso si están en simbiosis se llamarían líquenes, que lo van a ver después con Paola en lo que son las interacciones microbianas, y o si no pueden estar del hongo en simbiosis con las raíces de planta, que es Glomus. Glomus es un género de hongos que producen micorrizas, ¿sí? Que es una simbiosis entre hongos y las raíces de las plantas, y eso favorece el crecimiento de las plantas. Esto, como les dije recién, lo ven en profundidad en interacciones. Los hongos se reproducen de forma asexual. ¿Mediante qué forma? Podemos, si nosotros tomamos una muestra, un pedacito, digamos, de un hongo filamentoso que ha crecido en una placa de Petri, yo puedo trasladar a otra placa de Petri con un medio de cultivo para hongos, y ese pedacito puede crecer. Entonces, esa es la forma asexual de que crezca un hongo. Mediante la producción de esporas asexuales, si yo traslado o coloco conidios de un hongo, estos conidios germinan y empieza a crecer. Entonces, otra forma asexual de que se reproducen los hongos. O por simple división celular, que es la gemación, que es la capacidad que tienen las levaduras para reproducirse en forma sexual. Ellas emiten como una yema, un brote, y ese brote en cierto momento se separa de la levadura y se forman dos levaduras. A partir de una levadura obtenemos dos levaduras. Eso es la gemación. Es una forma asexual de reproducirse por división celular. Y también los hongos, algunos hongos lo que hacen es producir esporas sexuales, y esos tienen diferentes nombres dependiendo el ciclo vital de los diferentes hongos que encontremos. Bueno, la clasificación de los hongos está, la filogenia de los hongos verdaderos se basa en la comparación de la secuencia del ARN ribosómico 18S. O sea, lo que hacen es analizar este ARN ribosómico de los hongos y mediante estudios moleculares han podido clasificar en diferentes filos a los hongos. Vamos a ver ahora una clasificación de los hongos verdaderos que le llaman, que están dentro de lo que es el reino fungi, y cuando veamos protistas vamos a ver los pseudohongos, que serían los que están dentro de los extramenopila, que serían los hongos micota. Ahora vamos a hablar, en este caso, vamos a hablar de los hongos verdaderos que estarían dentro de lo que es el reino fungi, eumicota. Bien, los hongos verdaderos, que le llaman, esta clasificación está basada en el libro Brock, la pueden encontrar ahí. En el Brock lo que hace es dividir al reino fungi de hongos verdaderos en 5 filos. Tenemos los tridiomicetes, los zigomicetes, glomiromicetes, ascomicetes y basidiomicetes. Van a encontrar en la bibliografía que también nombran los deuteromicetes, pero estos
Antes sí se los había clasificado y se decía que también había como un sexto filo, que serían los deuteromicetes, que serían aquellos hongos donde no se ha observado la fase sexual. Y si uno no podía llegar a observar la fase sexual de un hongo, se los incluía dentro del deuteromicete. Ahora las taxonomías actuales lo que hacen es como que no estaría el filo deuteromicetes, sino aquellos hongos son redistribuidos en lo que son los ascomicetes. Pero se los pongo lo que es deuteromicetes porque en la bibliografía los van a encontrar como aquellos hongos que les falta o que no se ha observado la fase sexual del hongo. Bien, entonces, primero lo que decía la clasificación del Brock es que el filo Chytriomycetes, que ahí tenemos una imagen, sería el primer filo que vamos a ver. Los principales géneros de este filo son los chytridios. Estos hongos tienen cuerpos fructíferos que contienen esporas sexuales, tienen zoósporas, pero estas zoósporas son flageladas, ¿sí? Y móviles. Hay como 1000 especies aproximadamente. Sí tienen en su pared, los chytridios tienen quitina, tienen un talo rizoidal y son del ambiente acuático. Fíjense, porque tienen flagelos, entonces ellos pueden movilizarse en ambientes acuáticos. Bien, acá tenemos una imagen de un chytridio que se llama Batrachithrium dendrobatidis. Este chytridio afecta a las ranas y afecta lo que es la piel, la epidermis de la rana, y interfiere en lo que es la capacidad de respirar de estos individuos. Se han encontrado chytridios en San Luis, en ranas, y también se han encontrado chytridios en el rumen, en este lugar anaeróbico, donde se produce la hidrólisis de la celulosa en las vacas, en los rumiantes en sí. Y un chytridio que se ha encontrado en el rumen se llama Neocalimastic frontalis, y lo que hace este chytridio es convertir el piruvato en acetato más dióxido de carbono e hidrógeno. Este se encuentra entonces en el rumen, se ha encontrado chytridio. Entonces, no solamente los chytridios que afectan a la epidermis de las ranas, sino también se ha encontrado en el rumen, en estos lugares anaeróbicos. Y otro chytridio que es conocido es el que se llama que produce la sarna verrugosa de la papa, ¿sí? Fíjense cómo forma verrugas sobre la papa, bajando la calidad de las mismas. Bien, en cuanto al filo Zygomycetes, que es el segundo filo, este filo es característico del hongo que crece en el pan, el Rhizopus. No tiene estructura flagelada, o sea, recién les dije que los chytridios tenían esporas flageladas. Bueno, estos no tienen, estos ya pierden esa estructura, no producen cuerpos fructíferos, y la pared de estos hongos tiene quitosano, tiene más quitosano y quitina. Acá tenemos una imagen de un Rhizopus stolonifer, ¿sí? Que es el moho del pan. Estos zygomycetes habitan, los hongos de por sí los podemos encontrar en diferentes ambientes. A ver, disculpen que se me... Ahí está. Sí, en diferentes ambientes, como en suelo, en materiales vegetales en descomposición. Los zygomycetes tienen hifas cenocíclicas, son las que no son tabicadas, entonces son polinucleadas. Y las esporas sexuales se llaman zigosporas. Acá tenemos la imagen de una reproducción asexual de una zigomicota, que es a partir de un esporangióforo, que este esporangióforo sostiene un esporangio, y este esporangio es el que libera las esporangiosporas.
Bien, y este es el cigoesporangio, que es la forma asexual, es sexual de reproducirse, los cigomicetes. Bien, luego tenemos el filo glomeromicetes. Recién les comenté sobre las micorrizas. Las micorrizas, que era la simbiosis entre un hongo y una raíz de una planta, la cual esa simbiosis beneficiaba a la planta en cuestiones de que este hongo lo que permitía era absorber, que la planta pueda absorber mayor cantidad de nutrientes, de agua, de sales minerales, y la planta le aportaba al hongo fuentes carbonadas que son producto de la fotosíntesis. Esa asociación, esa simbiosis benéfica, porque beneficia a la planta, tanto a la planta como al hongo. El género, uno de los géneros principales de las micorrizas son los glomus, ¿sí? Acá podemos ver, ahí está en la imagen, el hongo simbiótico glomus, que es el que participa en la formación de las micorrizas. Entonces ahí, como les dije, es el que suministra los minerales a la planta, mientras que la planta le brinda las fuentes carbonadas que han sido fijadas y se las brinda a glomo. Entonces una interacción benéfica. Presenta hifas cenocíticas. Acá podemos ver una imagen donde una planta que fue cultivada sin glomus, fíjense cómo es el color, esta planta está dada vuelta y están viendo ahí las raíces. Sin glomus, no, o sea, donde la absorción de sales es mucho menor que la otra imagen, donde pueden ver que hay mayor cantidad de raíces, ¿sí? Esas cuestiones de color blanco que se ven en la imagen, bueno, eso es el crecimiento tanto de más raíces como de glomus. Esto que permite que la planta, aquellas plantas que son inoculadas, ¿sí? Donde se les ha colocado glomus pueden crecer mucho mejor que las plantas sin una micorriza. Acá en esta imagen pueden ver cómo ha favorecido esta cepa, la inoculación de glomus en una maceta, que ha permitido un crecimiento mucho mejor que no tener esta micorriza. Ahí tenemos en esta imagen otra imagen donde podemos ver las plantitas, las más chiquitas son las que no han sido inoculadas con glomus, y las que son más grandes han sido inoculadas con glomus. Fíjense el tamaño de las raíces, el tamaño de las hojas. Entonces lo que hace estos hongos es aumentar la productividad. ¿Se comercializan estos hongos? Sí, se comercializan. Hay productos, si ustedes buscan en internet, hay productos que se llaman micorrizas. Se venden a nivel comercial, es a lo que tenemos a nivel nacional. Tenemos cepas que han sido aisladas acá de la Argentina, y también hay en otros lugares del mundo. Entonces, lo que van haciendo estos productos es van seleccionando cepas de micorrizas. En este caso, las que tenemos ahora en San Juan, hay una marca comercial que son cepas nativas, han sido aisladas de acá, de San Juan. Entonces estas cepas de glomus son resistentes a altas temperaturas, a bajas concentraciones de agua, y sí aumentan la productividad. ¿En dónde han sido aplicados? Hay un estudio que se ha realizado, esto es en España, donde se aplicaba glomus en el suelo, ¿sí? En unos viñedos. Y lo que se logró fue incrementar la producción de la longitud, bueno, lo que es la longitud y el peso de los racimos de uva. Mejoró la uniformidad del color de la uva, aumentó los grados Brix, o sea, la concentración de azúcar en la uva, tan solo con la aplicación de glomus en el suelo. Esos glomos lo que hacían era entonces micorrizas, formaban las micorrizas en simbiosis con las raíces en los viñedos, en los parrales. Entonces, las micorrizas sí son beneficiosas. En este caso se aplicó glomus, la especie es Glomus iranicum. Hay una variedad
típica, que es la variedad Ternifarium, pero no importa, eso no quiero que se lo aprendan, sino que en sí tienen que saber que el género Glomus es el que participa en la formación de micorrizas. Hay otros ejemplos que encontré donde ha mejorado la aplicación de micorrizas en base a Glomus, ha mejorado la productividad de arroz, que sería la primera imagen, y la segunda es la aplicación de Glomus, donde mejoró la respuesta de las plantas de pimiento, que fueron cultivadas sobre una fibra de coco. Pero fíjense cómo las micorrizas se pueden aplicar a diferentes cultivos. Bien, el cuarto filo es el que vamos a ver, las comicetes, en este más comunes, los que se utilizan más para lo que es la producción biotecnológica, como por ejemplo levaduras. Tenemos entonces, dentro de lo que es las comicetes, tenemos organismos unicelulares, como les mencioné al principio, que serían las levaduras, ¿sí? Hay diferentes géneros de levadura, diferentes especies y obviamente diferentes cepas de levadura. La más conocida es la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la que se utiliza para la fabricación del pan, del vino, ¿sí? El de la cerveza. Y también hay organismos multicelulares. Multicelulares están formados por muchos células y el crecimiento es filamentoso, ¿sí? Las cifas forman micelio. Un ejemplo que les he puesto ahí es Aspergillus flavus. Aspergillus flavus es un hongo, un ascomicete. Fíjense qué pulverulento, los conidios en esa placa de Petri que está abajo, ¿sí? Donde el crecimiento del hongo crece en como color verde, ese es Aspergillus flavus. Les cuento que, bueno, en cuanto a los ascomicetes se denominan ascomicetes porque producen ascas, ¿sí? Las ascas son células en las que dos núcleos haploides, o sea, 1N más 1N, de diferente tipo sexual, se fusionan y forman un núcleo 2N, ¿sí? El cual va a sufrir una meiosis y esa meiosis forma ascospora. Esta es la forma sexual que tienen los ascomicetes de reproducirse, formando ascosporas haploides, ¿sí? 1N. Bien, los ascomicetes tienen, como dijimos al principio, la pared predominan los que son las quitinas y los glucanos, la mayoría son saprobios y terrestres, y las levaduras tienen beta-glucanos con bajas concentraciones de quitina, donde decíamos que la quitina se ubicaba más en aquellas heridas o cicatrices de cuando producía la gemación. Las ascas pueden estar cubiertas, pueden estar libres o cubiertas por un cuerpo fructífero. Esos cuerpos fructíferos se llaman apotecios, peritecios o pleistotecios. Eso lo van a ver en fitopatología con más precisión. Yo solamente acá les nombro para que ustedes vean que las ascas pueden estar libres o pueden estar cubiertas por estos cuerpos fructíferos. Acá tienen una imagen de las ascomicotas, de la forma asexual, que la forma sexual es la producción de conidios. A partir de un conidio puede crecer un hongo si las condiciones ambientales son las adecuadas. Bien, las levaduras. Dentro de lo que es ascomicetes, recuerden que es el único microorganismo unicelular. Las levaduras son anaerobias facultativas, son capaces de tener un metabolismo aerobio como fermentativo, pueden vivir en simbiosis con insectos, algunas son patógenas de animales y de humanos. Por ejemplo, patógenas serían las cándidas, son algunas cepas de cándida. Candida albicans son patógenas. Acá vemos la forma asexual, que eso les decía recién, y Paola ya también se los mencionó antes, cómo se reproducían las levaduras, ¿sí? Por gemación. Aquí en la imagen se muestra una serie temporal de fotografías bajo el microscopio de contraste, donde se observa la división por gemación. Fíjense que a partir de una sola célula
se obtienen 2 células y esas 2 células después se obtienen 4 células, ¿sí? La nueva célula se forma como una pequeña gemación de la célula progenitora y esa yema es la que se va engrosando gradualmente y se acaba por separar de la célula progenitora. Esta es la fase sexual, donde ya lo vieron con Paola que les explicaba. Lo que tienen que saber es que en condiciones de limitación de nutrientes, en condiciones de estrés, las levaduras producen las ascosporas y esas ascosporas, que sería la fase, producen las ascosporas, que es la fase sexual. Pero solamente recuerden que las levaduras se van a reproducir en forma sexual cuando están las condiciones de limitación de nutrientes. Les pongo el ciclo, esto lo ven después, no quiero detenerme en esto. Y acá les muestro diferentes imágenes de levaduras que han sido aisladas, ¿sí? Se puede ver en la primera imagen los microorganismos que son unicelulares. Algunas levaduras forman pseudomicelios, que son como hifas, ¿sí? Que no llegan a ser hifas verdaderas, se llaman pseudomicelios. Y hay otras que llegan a ser micelios verdaderos. Sí crecen las levaduras en el laboratorio. Cada circulito, digamos, es una colonia, es una unidad formadora de colonia. Eso lo van a ver en la práctica. Hay diferentes formas de levadura de las células. Hay esféricas, ovoidales, elongadas, ojivales. O sea, la diversidad de formas es bastante, o sea, hay muchas formas. El último filo es el filo Basidomycete, donde acá encontramos los hongos verdaderos, o sea, los hongos comestibles. Los Basidiomycetes están, tenemos en la imagen, el pico Basidiomycetes, ¿sí? Diosporas, los basidios forman una estructura en la cual las basidiosporas mediante meiosis, o sea, las basidiosporas en la fase sexual. Ahí tenemos imágenes de esporas sexuales, la basidióspora, ¿sí? Células. El basidio, acá tenemos otras imágenes, ¿sí? De basidiosporas. Los basidiomycetes lo que hacen es descomponer, principalmente son los descomponedores de materia celulosa o lignificada. Por ejemplo, descomponen madera, papel, tejidos. Son utilizados como fuente de carbono y son mayoritariamente los basidiomycetes son los que participan en la pudrición de la madera. Acá en los viñedos se producen en la madera de los viñedos y en lo que es en los parrales. Los parrales sufren una pudrición, que es la pudrición de la madera se llama, y en esta pudrición intervienen un complejo de basidiomycetes que afectan la calidad de esa madera, disminuyendo la productividad del parral. Muy difícil de controlar. Acá tenemos imágenes de basidiomycetes, ¿sí? Macroscópicos. ¿Sí? Se dice que las clasificaciones de quiénes son venenosos y quién no, por lo general hay un gen que es venenoso, que es la Amanita muscaria. Son coloridos, es de ese color rojo, y lo que hace es producir síntomas como náuseas, cólicos intestinales muy fuertes. Por lo general, este género es el que es mencionado como venenoso, entre otros, pero este es uno de los más conocidos. Bien, y dentro de los basidiomycetes no solamente están estos hongos comestibles o hongos venenosos, sino también encontramos levaduras. ¿Y qué género de levaduras está dentro de los basidiomycetes? Los criptococcus.
Cryptococcus, ciertas especies de Cryptococcus, como el Cryptococcus neoformans, el que puede producir neumonía y meningitis crónica. O sea, son patógenos. Algunas cepas de Cryptococcus neoformans son patógenas. Esto a modo de recordar, donde están los quitriomicotas con azul, zigomicota, globumicota, ascomicota y basidiomicota. Fíjense que ascomicota y basidiomicota tienen talos tabicados, o sea, sus hifas están tabicadas. Tanto quitriomicota, zigomicota y glomerulomicota, el talo es cenocítico, o sea, son plurinucleados, sin septos. Esto es lo que les expliqué al principio de los deuteromicetes, que lo iban a encontrar en la bibliografía. Y recuerden que entonces que los deuteromicetes son aquellos hongos donde no se conoce su fase sexual, no se ha encontrado esa estructura de forma de sexual, entonces ha sido categorizado como deuteromicete hace unos años. Y ahora lo que se ha decidido, según la última clasificación, es que desaparezca el término como deuteromicete y se las reagrupa entonces como ascomicota, dentro de lo que son los ascomicetes. Bien, hongos de interés industrial, después de toda la clasificación que les he dado de hongos, les puedo mostrar que, por ejemplo, botrytis, o sea, esto es a nivel industrial y a nivel de patogenicidad, de fitopatogenicidad. Acá podemos ver en la imagen una placa de Petri donde está creciendo Botrytis cinerea. Botrytis cinerea es un hongo que afecta a diferentes frutas, vegetales, desde, de lo que son frutas. Acá en la región afecta a la uva, hace las pudriciones, pudre la uva, tanto en condiciones de parral, en los viñedos, como en cámara frigorífica. Botrytis cinerea puede crecer en cámaras frigoríficas entre 0 y 2 grados y puede afectar la calidad de la uva que es almacenada en las cámaras antes de exportar. Entonces no solamente es un problema de campo, que puede estar la uva que está en el campo, sino también puede afectar a la uva que se conserva para luego exportarse. Bueno, en la imagen pueden ver cómo afecta la frutilla, un tomate reciente, la lechuga, es cosmopolita este hongo. Este es Aspergillus flavus, también estamos dentro de lo que son los ascomicota. Aspergillus flavus, algunas cepas de Aspergillus flavus, que ahí tenemos en la imagen, que es un hongo entre verdecito y amarillento, así algunas veces crece como un color amarillo. Algunas cepas tienen la capacidad de producir aflatoxinas. Estas toxinas son cancerígenas. Ahí podemos ver ahí la clasificación de las micotoxinas. Pueden ser entonces aflatoxinas, los Aspergillus flavus, y hay otros hongos que son los hongos, los Aspergillus parasíticos, pueden producir aflatoxina. Hay otros hongos que pueden producir ocratoxinas, que es otra toxina, como Aspergillus ocraceus, penicillium. Estos hongos hay que tener mucho cuidado cuando nosotros compramos lo que son los frutos secos, como nueces, almendras, pistacho, porque es donde predominantemente están los hongos productores de aflatoxina. Estos hongos tienen la capacidad de producir cáncer, entonces son cancerígenos. Las ocratoxinas principalmente las podemos encontrar en las pasas de uva. Se han encontrado, es más, en ingeniería hay un instituto que se dedica a investigar, a detectar las ocratoxinas, estas toxinas cancerígenas, en pasas de uvas que se exportan desde San Juan. Acá está la imagen del Aspergillus y la aflatoxina, que es la micotoxina producida por este hongo. Dentro de lo que son las aflatoxinas, está la aflatoxina B1, B2, G1 y G2. La B1 es la que produce, es la más peligrosa,
digamos que es la más cancerígena. Entonces, cuando nosotros hemos hecho algunos estudios en el laboratorio y hemos detectado que algunos hongos aislados de pistacho, pertenecientes a esta especie, Aspergillus flavus, producen toxinas cancerígenas, producen la aflatoxina, y hemos detectado que producen la B1, que se llama, que es la aflatoxina B1, que es la más peligrosa, digamos. Este es otro hongo, Aspergillus niger. Fíjense el color cómo va cambiando por la coloración de los conidios. Estamos dentro de lo que son las micotas. Aspergillus niger, ahí tienen la imagen, ¿sí? Cómo crece en una placa de Petri, cómo se observa en una lupa. Y lo que se utiliza, el Aspergillus niger, es para la producción de ácido cítrico. O sea, a partir de este hongo yo lo puedo cultivar a nivel comercial, lo puedo cultivar Aspergillus niger, y dependiendo de la cepa, porque como vuelvo a decir, todo esto depende de la cepa, ¿sí? Dentro de lo que es la especie Aspergillus niger, pero hay que evaluar qué especies, qué cepas dentro de Aspergillus niger son productoras de ácido cítrico. Y se cultivan a nivel industrial, y el producto es ácido cítrico, que se utiliza en lo que es la alimentación, en la cosmética, etc. Acá les puse una imagen donde de dónde qué fuentes carbonadas yo puedo darle a este hongo para producir el ácido cítrico. El almidón, hidrolizados de almidón, jarabe de glucosa, jarabe o melasas de caña de azúcar. Esta fermentación se realiza aeróbicamente, o sea, el crecimiento del hongo tiene que ser en forma aeróbica para que produzca ácido cítrico. Aspergillus niger también tiene la capacidad, algunas cepas, de producir pectinasas, que son las que se utilizan en algunos jugos naturales. Se les agrega pectinasa o para hacer mermeladas. Y también se utilizan las pectinasas en la elaboración del vino. Entonces podemos obtener pectinasas, estas enzimas, que se utilizan a nivel en lo que son la elaboración de alimentos, a partir de la producción mediante la producción de este hongo, del Aspergillus niger. Aspergillus terrus, otro hongo, tiene la capacidad de producir lovastatina, que tiene este compuesto, la lovastatina, se utiliza para reducir el colesterol, se comercializa en forma de cápsulas, donde después de haber sido registrado en el ANMAT y toda la situación y todos los pasos que uno tiene que seguir para registrar un medicamento, se comercializa en la farmacia. Pero esto es a partir de un hongo, entonces fíjense cómo a partir del crecimiento de un hongo, en este caso Aspergillus terrus, yo obtengo un producto y ese producto se puede comercializar. A partir de Aspergillus oryzalis se produce la salsa de soja, que se vende en los supermercados. Esa salsa de soja que nosotros vemos proviene de una fermentación donde interviene Aspergillus oryzalis, también unas comicotas. Penicillium, en esta imagen pueden ver penicillium, ¿sí? Penicillium afecta a las frutas, por ejemplo, hoy tenemos una naranja, que sería ese honguito verde que se les hace a las naranjas, las manzanas, es también unas comicotas. Ahí tienen imágenes de penicillium. Por lo general, la mayoría de los penicillium tienen este color verdoso y olor a tierra. También se utilizan el penicillium en la elaboración de quesos, el penicillium roqueforti. Esos agujeritos de color verde, ahí es donde está el penicillium roqueforti, y le da el sabor característico a lo que es el queso azul, el queso Roquefort. A partir también de esto es lo que se descubrió y cambió, creo, y cambió la vida a partir de 1929, fíjense, en el año 1929, Fleming de casualidad encontró que un hongo, ¿sí?, que era Penicillium chrysogenum,
tenía la capacidad de producir un antibiótico que mataba bacterias, y al cual le llamó la penicilina. Este hongo, el Penicillium chrysogenum, el antibiótico que produjo este hongo fue capaz de controlar infecciones por estafilococo o por neumococos, que son bacterias, ¿sí? Bueno, ahí tienen imágenes. Y hay otros que salen a partir del, en este caso, que es la grisiofulvina, que es un antimicótico. O sea, no solamente a partir de penicillium pueden obtener un antibiótico contra bacterias, sino también contra hongos, contra otro tipo de hongo, y se utiliza en las infecciones dérmicas, ¿sí? Son antimicóticos. Bueno, y acá tenemos imágenes de Saccharomyces cerevisiae, como les he dicho, ascomyces del vino, las como probiótico. En la bodega, en la fermentación, sino que hay levaduras y hay hongos que producen infecciones en el ser humano o en los animales, ¿sí? Ahí tienen fotos de las cándidas, ¿sí? Que produce ahí infecciones en lo que son las uñas, en la cavidad vocal. Abajo tenemos la foto de Cryptococcus pulmonar, que afecta a los pulmones, que producía neumonía. O una cándida también que produce la tiña, que es otro microorganismo que produce afecciones en la cabeza, en el cuero cabelludo. Bueno, entonces eso es importante que ustedes tengan en claro, que hay microorganismos benéficos y microorganismos patógenos. Patógenos para el ser humano, para la planta, para los animales. Siempre hay que hacer estudios, donde uno quiere aplicar el microorganismo, hay que hacer estudios para ver si es patógeno, porque por un lado puede ser beneficioso, pero por otro lado es patógeno. Entonces, lo primero que hay que saber, si lo voy a utilizar a nivel industrial, es saber si es patógeno o no. Bien, ahí terminaríamos con eucariota, hongos. ¿Quieren que hagamos un recreíto? Eso iba a proponer, si querían un recreo de unos minutitos o querían seguir con... Me queda ¿Podemos? una clase. Sí, me paremos un quedaría ratito. de protistas. Quedará más o menos el mismo tiempo, ¿ah, Cristi? Sí, sí. Sí, por eso no hagamos un recreo muy largo. Así no se nos extiende tanto la clase. Son las 9:13, ¿les parece a las 9:25? Sí, también me parece bien 9:25. A ver si les parece. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora paro la grabación, háganme acordar de volver a grabar y continuamos en un ratito. Bien. Bueno, seguimos. Nos queda protista, que sería lo último en cuestiones de clasificación de microorganismos. Sería lo último.
Bueno, voy compartiendo pantalla. Bueno, ¿ahí se ve bien? ¿Alguien me puede decir? Porque no puedo leer el chat, pero ¿se ve bien? ¿Escucha bien? Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, vamos al último tema. Entonces, ahora vamos a ver protistas. Estamos dentro del dominio eucariota, ¿sí? Las eucariotas, eucaria, y recién vimos hongos filamentosos, hongos unicelulares. Ahora, dentro del dominio eucariota también tenemos los protistas. Hola, acá continúo grabando. Bien. Bueno, protistas. Bueno, esto es lo que veíamos cuando les empecé a contar de la clasificación desde arqueas, desde la clase pasada. Acá vemos los tres dominios, ¿sí? Dominio bacteria, arquea, el dominio eucaria. Dentro de eucaria teníamos animales, hongos, los protistas y las plantas. Hongos ya lo vimos y ahora vamos a ver lo que son los protistas. Fíjense la cantidad de filos que tienen los protistas, ¿sí? Ahí se los he marcado con rojo, como la variedad, y ahora vamos a ver la diversidad de protistas que se encuentran. Bien, esta imagen ya la hemos visto, ya la han visto, se las he mostrado desde que estamos hablando de lo que son las eucariotas, ¿sí? Vemos que tenemos los hongos abajo, tenemos hongos, animales, ¿sí? Que están más relacionados, y luego lo demás serían toda la diversidad de protistas que hay, y están muy alejados de lo que son las plantas de los animales y de los hongos. Bueno, en relación a los protistas, ¿qué son los protistas? Los protistas incluyen tanto microorganismos fotótrofos como no fotótrofos, ¿sí? Tienen una amplia distribución, lo podemos encontrar en diferentes ambientes a los protozoos. Los protistas representan una gran parte de esta diversidad que contiene el dominio eucario. Por esa imagen que yo les ponía recién, esta imagen, fíjense la variedad y la diversidad de procariotas que existen en el planeta. Bien. Bueno, empezamos a hablar de ciertos protistas que son los parabasálidos y las diplomónadas. Estos protistas son unicelulares, como las levaduras que les decía. Ahora estos protistas son unicelulares, pero tienen flagelos. Las levaduras no tienen flagelos, ¿sí? Estos son flagelados. Carecen de mitocondrias, o algunos tienen unas mitocondrias muy reducidas y no tienen cloroplastos. Viven en ambientes carentes de oxígeno, entonces en lugares de anaerobiosis, por ejemplo, un intestino de un animal, o en forma simbiótica o en forma parásita. Uno de los más conocidos dentro de lo que son las diplomonadas es la giardia. Las giardias se llaman. Giardia intestinalis es una especie de las más conocidas. Produce la giardiasis, que es una enfermedad transmitida por el agua. Estos protozoos se encuentran en el agua y pueden producir enfermedades en el ser humano. La giardia es flagelada y vive en lugares anaeróbicos en forma parásita. Produce quistes, que son los quistes, la forma de resistencia, la forma de sobrevivir que tienen los protozoos, y cuando esos quistes germinan o se desarrollan, se forma el trofozoito. El trofozoito es aquel que puede alimentarse
nutrirse y posteriormente puede llegar a formar otra vez nuevamente los quistes. ¿Qué produce la yardiasis? Produce diarreas, dolores intestinales, náuseas. El problema con la yardiasis, con las yardias, es que son resistentes al cloro. Entonces, por más que purificadoras de agua utilicen solamente cloro, las yardias no son sensibles al cloro, entonces se pueden transmitir. Por eso es importante en las plantas de purificación realizar otros procedimientos para filtrar el agua, no solamente con cloro, sino a veces con decantaciones, otros procedimientos, porque yardia es sensible al cloro. Bueno, ahí tienen una imagen de cómo uno puede llegar a tener síntomas por este individuo. Es porque uno ingiere aguas contaminadas, alimentos contaminados, mal lavados, donde tienen la presencia de quistes que forma esta yardia. Entonces uno, al comer esos alimentos mal lavados o un agua maltratada, mal purificada, la yardia se deposita en el intestino y ahí, bueno, el trofozoito se desarrolla, se forman los quistes y eso es lo que todo produce los síntomas, que es la diarrea, dolores intestinales, náuseas. Dentro de los que son los parabasálidos, tenemos las tricomonas vaginales, que es la imagen, es ese organismo también unicelular, que tiene flagelos, tiene penacho de flagelos, carecen de mitocondrias, tienen unas hidrogenosomas que son para poder vivir en lugares de anaerobiosis, porque no tienen mitocondrias, y viven en el tracto intestinal o urogenital, y es un microorganismo que se transmite en forma sexual. Se encuentra en la vagina, en la próstata, y invade y produce unas picazones. Bien, entonces ya vimos lo que son los parabasálidos y las diplomónadas. Y ahora pasamos a los que son los eulenozoos. Los eulenozoos, dentro de los eulenozoos tenemos los cinetoplástidos, y dentro de los cinetoplástidos tenemos a un protozoo, un protista muy conocido, más de nuestra región, la región de Cuyo, que es Trypanosoma cruzi. ¿Sí? Entonces, Trypanosoma cruzi está dentro de lo que son los eulenozoos. Este es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Se transmite ¿por qué vector? Por la picadura de una vinchuca. Trypanosoma cruzi tiene cinetoplasto, que es ahí se los he marcado con rojo, el rojo que está más a la derecha, que ese cinetoplasto son como unas masas de ADN que están localizadas en la única mitocondria que tienen, y por eso hace la forma de como globitos, ¿sí? Y esos son los cinetoplastos. Tienen un solo flagelo, y que junto con la membrana participan en lo que permiten movilizarse en la sangre. Bueno, está la vinchuca, es la que transmite el Trypanosoma cruzi. Es un parásito que afecta a varios órganos, el corazón, tubo digestivo, el sistema nervioso, y cada año hay muchas muertes por lo que es la enfermedad de Chagas. Más o menos se dice que hay 20.000 muertes anuales, 20.000 muertes anuales a nivel mundial. Es una enfermedad endémica más de los países sudamericanos. Otro tripanosoma es el Trypanosoma brucei, el que le llaman la enfermedad del sueño. Fíjense, la misma, una forma similar tiene el Trypanosoma cruzi, pero el vector transportador de esta enfermedad es una mosca, que es la mosca tsetse, y no es la vinchuca, ¿sí? Y esto se da solamente en África. Lo que produce este tripanosoma, este protista,
es la enfermedad del sueño, lo que si esta mosquita, la mosca tsetse, que es solamente un género, que se llama género Glossina, te inyecta, ¿sí? En la sangre, digamos, cuando te pica esta mosquita, lo que hace o sea, cuando te pica, te transmite ahí el protista, ¿sí? Este protista que es el Trypanosoma brucei, y ese parásito que va a estar adentro en circulación empieza a producir un alcohol, que es el alcohol aromático triptofol, y ese es el que provoca el sueño. Por eso esta se llama enfermedad del sueño, donde necesitamos el vector transportador, que es la mosca tsetse, y que va a transportar a este protista, que es el Trypanosoma brucei. Esta es otra enfermedad dentro de lo que son los euglenozoos y dentro de lo que son los cinetoplástidos, que la leishmania hace como infecciones cutáneas a nivel de epidermis, y también lo transmite un mosquito. A este protista lo transmite un mosquito que es, en nuestra zona, es más del género Lutzomia, que es un género de mosquitos que puede transmitir este protista, que es la leishmania. Dentro de los euglenozoos también tenemos otros que son los euglénidos, que es la euglena. Acá al final les puse un videíto que encontré. Esa es la eulenia, fíjense cómo se moviliza. Vive en ambientes acuáticos. Contiene 2 flagelos, uno dorsal y uno ventral. Tienen la capacidad de perder los cloroplastos. Si están en la oscuridad, pierden la capacidad de los cloroplastos, o sea, pierden sus cloroplastos, pero después cuando están en situaciones de luminosidad, ellos vuelven a producir cloroplastos. Algunos euglenas fagocitan bacterias, así se alimentan por fagocitosis. Bien. Bueno, acá está la estructura de una eulena, ¿sí? Fíjense que tiene flagelos, tiene las vacuolas contráctiles, tiene mitocondrias, tiene cloroplasto, depende de la luminosidad. Y otros órganos más. Bien, entonces ya vimos los euglenozoos, ahora pasamos los alveolados, y dentro de los alveolados, y la subclasificación de los ciliados, encontramos al paramecio. Paramecio es este microorganismo que tiene cilios, por eso estamos dentro de lo que son los ciliados. Esos cilios son los pelitos que están alrededor, que pueden ver en la imagen, y los utiliza para movilizarse y para alimentarse. En el medio tiene un surco oral, como una boquita, donde incorpora los alimentos. Tiene 2 tipos de núcleos, los micronúcleos, que estos están relacionados con la reproducción sexual, ¿sí? Y los macronúcleos son los que regulan el crecimiento, la alimentación. Y también son hospedadores de otros microorganismos que pueden vivir en simbiosis. Dentro de los alveolados tenemos otros, que es otra clase, que son los dinoflagelados, y en este encontramos lo que son las gonialaux, que son los que producen las mareas rojas en los mares. Estas mareas rojas lo que provoca es la muerte de los peces y la muerte de los mejillones, y transmite o envenena, puede envenenar a las personas si uno consume esos peces o esos mejillones, porque Goniaulax tiene la capacidad de producir una neurotoxina. Bien, dentro entonces de los alveolados tenemos otra clase que serían los apicomplejos. Los apicomplejos, los más conocidos, porque hay varios, pero acá les pongo solamente los más conocidos, sería la malaria o el paludismo, que lo produce el plasmodium, y la toxoplasmosis, que lo produce el toxoplasma. Estos organismos no son fotótrofos, o sea, no fotosintetizan, y son parásitos obligados de animales. Los adultos no se mueven y toman los alimentos mediante una membrana, ¿sí? Están más relacionados entonces con lo que son las procariotas y los hongos,
este tipo de protistas. O sea, a partir de la membrana ellos pueden alimentarse. Producen el esporozoito, que es donde interviene en la transmisión del parásito al nuevo hospedador. Y, ¿qué más? Tiene una presencia de un complejo de orgánulos localizados en uno de los extremos del esporozoito, lo que permite que se penetre en la célula hospedadora. Y así se fija, mediante este extremo, se fija en las células hospedadoras. Contiene apicoplastos, por eso estamos dentro del complejo apicomplejos. Estos apicoplastos son como cloroplastos degenerados, o sea, son carentes de pigmentos y pierden la capacidad de fotosintetizar. Intervienen en lo que son el metabolismo de los ácidos grasos. Bien, entonces, dentro de los apicomplejos, el más conocido es el plasmodio, el que produce la malaria. Es una enfermedad de África, se encuentra más en África. Hay 4 especies de Plasmodium que pueden producir la malaria. Y esta enfermedad es transmitida por un mosquito, pero por un mosquito hembra, que pertenece al género Anopheles. Es el único vector, este mosquito hembra, es el único vector que transmite el Plasmodium, que es el Plasmodium el que produce la malaria. La malaria lo que hace es afectar este Plasmodium, lo que hace es afectar el hígado y posteriormente los glóbulos rojos. Entonces producen las personas, comienzan con fiebre, a las 2 semanas comienzan con fiebre, como una forma de reacción, porque los glóbulos rojos mediante este Plasmodium se están destruyendo, comienzan las anemias y puede llegar, obviamente es una de las enfermedades mortales que sufre en África. Acá tenemos imágenes de Plasmodium, donde el Plasmodium cómo ingresa al glóbulo rojo y cómo se infecta. ¿Sí? En la primera imagen los merozoitos crecen adentro, o sea, el Plasmodium crece adentro de los glóbulos rojos, luego se reproduce y se liberan. ¿Sí? Y así, al liberarse, el Plasmodium infecta otros glóbulos rojos, y así va destruyendo lo que son los glóbulos rojos. Ahí tienen una imagen, en el 2017 se hizo un estudio, y tanto en los países como Nigeria, República Democrática del Congo, Mozambique, India y Uganda, son los países que representan la mayor cantidad de casos de malaria. Otro de los apicomplejos es la enfermedad la enfermedad de toxoplasmosis, que la produce el protista Toxoplasma gondii, y uno de los que transmite esta enfermedad pueden ser los gatos, o se puede transmitir por carnes mal cocidas. O sea, estos protistas, el Toxoplasma gondii, puede transmitirse por estos 2 vectores. Que puede producir cuando las mujeres están embarazadas, les hacen el análisis de toxoplasmosis porque lo que hacen es detectar si tienen este protista, las mujeres embarazadas, que es el Toxoplasma gondii, porque en las embarazadas puede provocar malformaciones. Si estamos en un grado avanzado de la infección y de la enfermedad, este protista afecta lo que es el cuerpo y el sistema nervioso y puede producir cegueras, la toxoplasmosis. Bien, dentro de entonces los alveolados ya los vimos, ahora pasamos a los estramenópilos. Dentro de los estramenópilos tenemos microorganismos que son quimiorganotróficos, como fotótrofos, o sea que pueden fotosintetizar, y la mayoría tienen flagelos de pelo corto, o sea, son como pequeños cilios, ¿sí?, alrededor. Los principales grupos de los estramenópilos, son las diatomeas, los omicetos y unas algas pardas o feofitas. Bueno, en cuanto a las diatomeas sí son las fotótrofos, son unicelulares, las podemos encontrar en el fitoplancton,
¿sí? De aguas marinas y de aguas dulces. Tienen una particularidad las diatomeas, que tienen un compuesto en su pared celular que está formado por sílice, junto con proteínas y polisacáridos. Y eso le da la protección, esa sílice es lo que las protege en estos ambientes marinos. Tienen otras estructuras externas que se llaman frústulas, y estas frústulas actúan para defenderse, son muy resistentes, y se han encontrado hace poco frústulas de más de 200 millones de años. Ahí tiene una imagen de una diatomea, ¿sí? En este caso tiene una simetría pinnada, que le llaman, ¿sí? Que se ve lo mismo, ¿sí? Es simétrica de un lado que del otro. Son organismos unicelulares, ¿sí? Y estuve buscando, hay un producto comercial en San Juan que lo comercializan y está en base a diatomeas. ¿Y para qué lo utilizan a las diatomeas? Como un insecticida y como biofertilizante también lo utilizan. Hay una empresa minera que se dedica a la producción y ha sido ahora seleccionada como la mejor de la región de Cuyo, como la mejor exportadora de lo que es diatomeas. Acá estuve buscando información de cómo son los lugares donde se extraen las diatomeas. En San Juan hay 2 lugares donde hay yacimientos de diatomeas, en Iglesia y en Calingasta. Y estas son las canteras de diatomeas, que estos en un momento, hace millones de años, estaban cubiertos por agua, porque estos son microorganismos que viven en ambientes acuáticos. Luego, bueno, no desaparece el agua y quedan estas canteras. Y estas canteras donde se están extrayendo las diatomeas. Recuerden que estas diatomeas después lo que hacen es purificarlas y las comercializan como insecticidas, ¿sí? Porque son absorbentes, o sea, secan. Lo que tiene la capacidad de las diatomeas es de secar los insectos, ¿sí? Las plagas, y también se utilizan para la filtración de los vinos. Ahora ya les voy a mostrar. También como biofertilizantes, les dije recién. Bueno, y esto es lo que esa tierra de diatomea, que la purifican y se hace ese polvo blanco, la utilizan como filtros en las bodegas. Bien, entonces tenemos los estramenópilos, que ya los vimos. Ahora, muy cercano a los estramenópilos, es más, dentro de lo que es el libro Brock, dentro de los estramenópilos, incluye a los oomicetes. Los oomicetes son los hongos acuáticos. ¿Se acuerdan que cuando les di anteriormente hongos, les dije que íbamos a hablar de los hongos verdaderos y les di toda la clasificación de hongos verdaderos, pero que no iba a hablar en ese momento de los hongos imperfectos, que serían estos, ¿sí? Son los oomicetes, que están dentro, los ubica muy cercano, casi adentro de lo que son los estramenópilos, el libro Brock, en la clasificación. Son hongos acuáticos, sus hifas son cenocíticas, están más cerca de los estrenópilos que de los hongos, esto es lo que les decía recién. Tiene pared celulosa, no tiene quitina, por eso es como que lo separa de lo que son los hongos verdaderos. Tienen células con flagelos, recuerdan que los hongos no tenían células con flagelos, y son descomponedores igual que los hongos. Los más conocidos son Phytophthora infestan, que es el que provocó la hambruna en Irlanda en 1845. Este honguito atacó la papa, que es el tizón de la papa o el mildiu de la papa le llaman, y provocó la muerte de millones de personas en Irlanda en el año 1845, todo provocado por este hongo, porque devastó toda la producción de papa, que a eso se dedicaban en Irlanda, y la gente comenzó a morir de hambre. Después, bueno, tenemos en los omicetes, tenemos a Phytium, albugo, peronospora, plasmopara vitícola. Peronospora y plasmopara son hongos que los podemos ver en las hojas de los viñedos. Phytium es más de invernadero, afecta a los plantines en invernadero, y albugo es lo que le llaman la roya blanca.
Ahí tenemos algunas imágenes de la roya blanca, de Phytophthora infestan, que es el tizón tardío, es lo que afectaba a la papa arriba. Después al costado tenemos las hojas de vid, que es afectada por esas manchitas blancas, que es Plasmopara vitícola. Abajo tenemos a Phytium, que afecta, ahí tenemos una foto de cómo afecta en el medio, no hace crecer los plantines, produce el dumping off, que se llama en las plántulas, y bueno, la Peronospora ahí farinosa, que afecta a espinaca. Entonces son oomicetes dentro de lo que son los estraminópilos. Bien, y por último, en los estramenópilos están las crisofisias, que son las algas pardas, las más conocidas. Ahí son hongos unicelulares, perdón, son protistas unicelulares. Uno de los géneros más conocidos es el dinobión o el ocromonas. Y otro que podemos ver dentro de este clado es los macrocistis, que serían las algas pardas. Son multicelulares, los demás que he estado hablando son organismos unicelulares y estos son los únicos multicelulares y tienen la capacidad de producir la fucoxantina, que se utiliza a nivel comercial para disminuir las grasas, es una antigrasas abdominal. Bien, y por último tenemos los cercozoos y los radiolarios, que son protistas que tienen pseudópodos, ¿sí? como tubitos, pero filiformes, finitos, citoplasmáticos, lo cual los usan para desplazarse y alimentarse. A diferencia de otra clase que son los amebozoos, donde sus pseudópodos no son como puntas, sino son más lobulares, ¿sí? Como vemos en las imágenes, como dedos. Estos pseudópodos lobulares lo que le permite es desplazarse y alimentarse. Y es lo que le da el movimiento de la ameba. Uno característico, dentro de lo que son los amebozoos, tenemos las gimnaebas y las entamoebas. El más característico es las amebas, están dentro de los amebozoos. Y otro que encontramos, otra especie, es la entamoeba histolística, que es la que produce diarreas sanguíneas, ¿sí? Puede invadir el hígado, pulmones. También es un protista parásito. Esta es otra ameba que puede alojarse en la nariz y en el cerebro, puede llegar hasta el cerebro y producir la meningoencefalitis, que es la Naegleria fowleri. Son diferentes especies dentro de lo que son las amebas. Y por último encontramos dentro de lo que son las amebas hongos mucosos, que los dividen en dos, en hongos mucosos plasmodiales y hongos mucosos celulares, ¿sí? Y dentro de los hongos mucosos plasmodiales tenemos los plasmodios. Ahí tenemos una imagen de un hongo plasmodial. Y eso es todo para protistas, que terminaríamos con lo que son eucariotas. Entonces la grabación. Voy a dejar de compartir. Bien. ¿Alguna duda? Este tema es nuevo de protistas, o sea, esto no se ha dado el año pasado, ya Paola incorporó en la parte de características generales en cuanto a reproducción, metabolismo, y ahora este año hemos incorporado, porque como verán, es un mundo la cantidad de especies diversas que hay en esto en los protistas. Sí, Pau, no se escucha bien. Perdón. Se escucha cortado. No, yo no estaría escuchando, pero no sé si soy yo. No, se No, se escucha cortado, Pau, y los alumnos también están escuchando cortado.
Los cercozoos y los radiolarios están, la pregunta es si los cercozoos y los radiolarios contienen los mesozoos. No, están separados. ¿Sí? Hasta acá es el parcial. Hasta acá es el parcial. Es todo clasificación. Recuerden que solamente le hemos dado los microorganismos de interés general, de interés agronómico, de interés a nivel de salud, de producción de alimentos. Si ustedes toman otros libros, como el Tórtora, son más de salud, hay otras bacterias, otros protistas. Nosotros hemos hecho hincapié en los más relacionados, los más comunes, que los que podemos llegar a escuchar, y los que están relacionados y con la salud humana, ¿sí? Son sumamente importantes los protistas, por eso lo hemos incorporado este año. Hemos leído, buscado mucha información relacionada con los protistas y lo que también a mí me interesaba saber cómo era la producción de protistas acá en San Juan, y encontré eso en las diatomeas que se producen acá en San Juan, que es algo regional, que lo utilizan los agrónomos en los parrales como biofertilizantes, como en ciertos cultivos, o en las bodegas, los enólogos. Bueno, lo que le he dado es un pantallazo de todos los protistas, ¿sí? Y hay algunos que les mostré, bueno, el Trypanosoma cruzi, que es de la región, que el vector el que transmite es la vinchuca. Bueno, creo que es una linda diversidad de microorganismos que tienen los protistas. Tienen muchos usos, ¿sí? También así producen enfermedades también, pero... Y solamente les he dado algunos, o sea, me han quedado, pero me parecía que era demasiado. ¿Alguna duda más? Sí. Una última pregunta. Es importante, o sea, si bien aprenderse el nombre, bueno, que producen, sus características, también que lo sepamos diferenciar. O sea, puede ser que ustedes nos pongan como varias imágenes y nosotros tengamos que decir cuál es cuál. No. Bien. No. Bien, gracias. No, pero sí, pero lo que, por ejemplo, en protistas, fíjate, los ciliados, esos que yo les decía que tenían cilios, no sé, la diatomea, esa simetría. Sí, como las características más distintivas, digamos. Claro, las características distintivas generales, el tripanosoma, o sea, de ver una imagen y cuando estás estudiando, fíjense en el libro, yo he sacado toda la clasificación del Brock, entonces todo lo que yo les he explicado está todo en un capítulo. Vayan viendo las imágenes, o sea, fíjense como la imagen de un tripanosoma, pero a modo de estudiar y de aprender, porque ustedes si en algún momento trabajan en un laboratorio, los protozoos están en todos lados, o sea, cualquier muestra que ustedes traen del campo puede llegar a tener protozoos. Entonces es importante por lo menos ver, mira, esta es la forma del tripanosoma, esta es una forma de una diatomea. ¿Sí? El libro que usamos de cabecera es el Brock, ¿sí? Con respecto a la Brock, biología de los microorganismos. Se escucha cortado, Pau. Ese es el libro que, para clasificación, yo he sacado la mayoría de ahí. Y lo que trato es de actualizar por otras bibliografías, pero yo solamente se las nombro. Pero ustedes lo tienen en el campus virtual, al libro, al original. Así que descárguenlo y de ahí pueden estudiar perfectamente. Con respecto a la simetría de las diatomeas, es una simetría, hay diferentes tipos de simetría, pero la que les mostré yo es la pinnada, que le llaman. Es la diatomea de acá. Ahí Paola les puso el libro que es Brock, Biología de los Microorganismos. Si se van al campus virtual, en la parte de bibliografía, ahí está. También está el Tórtora, ¿sí? Pero el Tórtora es otro libro. Sí, esta clasificación que les he dado me he basado más en el Brock que en el Tórtora.
¿Alguna duda? Yo cargué todas las clases, pero no sé por qué motivo las cargo en la unidad 2 y aparecen en la unidad 5. Ya voy a tratar de solucionar eso porque no sé qué pasa con el sistema, pero están cargadas, si van al campus virtual, están en la solapa, aparecen en la solapa 5, están las 4 clases, las 2 de ayer y las 2 de ahora. Solamente parcial van a tener el miércoles. No hay clase. Sí, el jueves. El día de Profe, a mí sí me aparecen en la unidad 2 las ¿sí? clases. Ah, perfecto. Bueno, a mí me aparece en la unidad 5. Perfecto, porque la subía en la unidad 2 y me figuró unidad 5. Perfecto que esté en la unidad 2. Listo. Muchas gracias. El día de la consulta lo podemos establecer. El que necesita consulta, que nos mande mail y establecemos el día. Puede ser virtual o presencial en el Instituto de Biotecnología, ahí en la Facultad de Ingeniería, en el segundo piso. Sí, el parcial se abre y se cierra en cierto horario. Nuestras clases empiezan 8:15, lo más seguro que el parcial se abra, ya les vamos a explicar ahora por el grupo de WhatsApp, pero se puede abrir 8:25 para darle tiempo a que todos entren, y sí tiene un límite, 30 minutos, 40, 30 por lo general. Y ustedes empiezan a completar y se cierra, por eso tienen que apurarse. Nosotros les llevamos a delimitar cuánto es el tiempo. Bueno, ahí me explica Gabriel Muñoz, es lo que a mí me figuraba, que las clases me aparecen en la unidad 5 y él las está viendo también en la unidad 2 y la unidad 5. Si yo borro en la unidad 5, se borra todo. Entonces, no sé qué pasa con el sistema. Ahora lo vamos a ver cómo está, porque no entendemos qué pasa si yo estoy cargando en la unidad 2 y se va a la unidad 5. Lo vamos a solucionar ahora con Paola al mediodía. Pero igual, si quieren ir bajando las clases, están o en la unidad 2 o en la unidad 5. Están las clases. Sí, Pau, pero para pasarlas, por más que yo las cargo en la unidad 2, se pasan solas a la unidad 5. Por eso tengo ese problema que no sé qué está pasando. Ah, y en la unidad 4 también están cargadas. Sí, no sé cuál es el inconveniente que está pasando con la plataforma. Pero bueno, descárguenlos porque ya están ahí los PDF, los 4, ¿sí? Y ya solucionamos para que quede solamente en la unidad 2. Si quieren, por el grupo de WhatsApp, estaban preguntando quién es el administrador del grupo. No recuerdo quién era el administrador. Si se pueden comunicar con, a ver, con Martín Quiroga. Martín Quiroga es el que quiere incorporarse al grupo de WhatsApp. Sí, profe, ahí le paso mi número para enviarle el link para que se pueda agregar al grupo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces Evelyn es la administradora. Gracias, Evelyn. Bueno, entonces, repetimos lo que dijimos ayer. Las diapositivas solamente son para guiarse en la forma de estudio. O sea, ustedes tienen que estudiar del libro, del Brock o de otros libros de microbiología y van viendo las diapositivas, pero van ampliando y estudiando con un libro, ¿sí? Las diapositivas
es muy resumido, fíjense que nosotros le hemos puesto características muy generales. Eso véanlo en un libro, ¿sí? Bien, entonces ahí Evelyn ya, bueno, entonces Martín ya te van a incorporar al grupo. ¿Alguna duda más? Sí, la clasificación de hongos. A ver, ¿en qué página? Ya te digo, que acá lo tengo. A ver, de arqueas, fíjense, cuando vean el índice, van a ver que las arqueas están a partir de la página 553. Los protistas a partir de la página 587. Y los hongos que me preguntaba, ya te digo. Las bacterias están en la página, a partir de la página 512. Y los hongos están a partir de la página 595. Bien, ahí anotó Paola. ¿Sí? Tenemos hongos, arqueas y bacterias. Y el libro lo descargan de la plataforma. Y Pau, si querés anotar arqueas, que es las arqueas, estaría a partir de la página 553. ¿Sí? Ah, sí, ya lo notaste. Ahí lo vi. Gracias. Bien. Bueno, entonces nos comunicamos por el grupo, cualquier duda arreglamos por ahí, coordinamos una consulta o por mail, nos mandan un mail. Estamos comunicados de acá al miércoles, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. No, gracias a usted. Si quieren nada más del grupo o Se sigue escuchando muy cortado, Pau. Muy cortado. Ahí Paola les va a escribir les está escribiendo por el chat. Sí, que coordinemos la consulta por el grupo de WhatsApp. Hoy ya terminamos hasta la semana que viene. Exactamente. Hoy sería lo que di recién de protistas, el último tema. Tienen todo cargado en la plataforma. En diferentes unidades, pero está cargado. Así que si pueden, bájenlo. Y ya solucionaremos ese tema de que se repiten las diferentes unidades para que no se les haga lío. Profe, si puede, después puede subir el cronograma. Sí, ahí le digo a Paola que lo suba. Gracias. Sí, ahí dice Paola que lo sube. Bueno, estamos súper comunicados, así que nos avisan por cualquier medio y damos consulta o lo que necesiten, o tal vez un mail con una duda puntual que ustedes tengan, nos mandan un mail, ¿sí? Tenemos de acá el miércoles para tratar de
de resolver todas esas dudas que ustedes tengan, así van bien al parcial. Si tenés el tórtora, Melina, sí, el tórtora, sí. La parte de clasificación yo le he sacado del Brock, ¿sí? Porque el tórtora es más médico, o sea, es medicinal, ¿sí? De salud. Entonces, toda la parte de agronómica del tórtora le falta. Por eso uso más, más el Brock. El Brock tiene toda la parte agrícola, industrial, que el tórtora no lo tiene. Pero sí, yo cuando doy clases trato de ir leyendo lo que es el tórtora con el Brock. En este caso de clasificación me quedé más con el Brock. Para ustedes, para los agrónomos. Si estaría dando en enfermería, por ejemplo, tomaría de base más el tórtora. Es completo con respecto al tórtora, o sea, es completo, pero por eso es más, vas a encontrar muchas bacterias y toda cuestión relacionadas con la salud humana. No vas a ver toda la parte agrícola o todo lo que sucede con la simbiosis entre plantas y animales y plantas y protistas y todo eso no aparece en el tórtora. Por eso le recomendamos el Brock. Pero es un muy buen libro en cuestiones de salud humana, de microbiología humana. Bueno, entonces nos vemos o nos escuchamos el miércoles que viene en el parcial. Hasta luego.